Estamos de vuelta para continuar con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde, usted nos sintoniza en la radio con todas sus frecuencias en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet, en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en 3 ciudades por lo pronto. Señal abierta, reitero, en Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22, y en Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado y cumplimos. Está ya con nosotros nuestra segunda invitada. Se trata de la doctora Mónica Vanegas, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se apresta a culminar el periodo para el cual fueron elegidos y elegidas las actuales autoridades. Y se prepara el terreno para recibir a los nuevos integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde ya, nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Vanegas. Cada vez que hemos tenido la necesidad de contar con ella, con su información, con sus explicaciones, con todo aquello que significa orientar a la opinión pública, la hemos tenido con nosotros. Deja usted este gran precedente que ojalá los que vengan sepan seguir ese ejemplo, doctora, y no porque usted esté aquí. Es un criterio de alguien que ha hecho comunicación por mucho tiempo y que sabe que la información que se entrega de primera mano es la que orienta de mejor manera a la opinión pública. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y es verdad, para nosotros siempre es un gusto tener estos espacios de contacto directo con la ciudadanía, porque como autoridades públicas, como servidores públicos, tenemos que informar y estar rindiendo cuentas constantemente, y más ahora que hemos culminado prácticamente estos 5 años y 5 meses de labores, y debemos dejar ya un trabajo para que el próximo Consejo de Participación no empiece de cero y pueda realmente continuar la construcción de la participación ciudadana en el país. Hemos titulado a esta entrevista suya con usted, doctora, Participación y Control Social en el último quinquenio. ¿Hubo participación? ¿Hubo control? ¿Qué resultados dejan? Algo que siempre he dicho y lo repito constantemente es que la participación ciudadana no se inauguró en Montecristi ni con la creación del Consejo de Participación. Estamos conscientes que varios movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales estaban promoviendo la participación, defendiendo la democracia en el país, y todas estas organizaciones que creyeron en un proyecto político que empezó en Montecristi llevaron justamente este proceso con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos dieron rostro institucional, ¿no? Así es, nos dieron un rostro institucional para que desde el Estado, desde lo público, podamos facilitar espacios para que se construya participación ciudadana. Lo que es importante decir es que no solamente nos dieron las atribuciones y nos dieron una lista de derechos de participación ciudadana, sino que nos dieron espacios concretos para ejercer ese derecho. Por ejemplo, se legisló de mejor manera lo que era la silla vacía, la rendición de cuentas, la conformación de veedurías, de observatorios, las escuelas de formación ciudadana. Nosotros siempre hemos dicho, el Consejo no dice qué es participación y qué no es participación. El Consejo lo que hace es dar espacios para que el ciudadano tenga su propia voz. Obviamente nosotros podemos ahora hablar de cifras, de cuántos observatorios, de cuántas escuelas, pero estamos conscientes que la participación no es algo tangible, como decir 5 edificios o 3 escuelas. Realmente la participación es algo que se va gestando poco a poco en el país, mientras la ciudadanía más informe, mientras la ciudadanía más se capacite. Lo que sí podemos decir es que el concepto ha cambiado radicalmente. La ciudadanía sabe que no es necesario salir a las calles con palos y piedras, destruir la propiedad pública y privada a pretexto de pedir la reivindicación de mi derecho, sino sabe que ahora puede ser parte del Estado y de una forma más propositiva y constructiva hacer participación ciudadana. Y eso es lo que el Consejo ha hecho en estos 5 años en los 24 territorios. ¿Cómo dejar en claro, doctora, que esta institucionalidad que se le dio a la participación ciudadana no pasó a ser un ente burocrático más? Mire, siempre hay errores que podemos cometer los servidores públicos, y creo que parte de ser una activista ciudadana es transparentarlo para que lo corrija el próximo Consejo de Participación Ciudadana. Yo espero tener una reunión con los próximos 7 compañeros que se posesionarán tal vez esta semana o la próxima, y decirles que adopten un modelo de gestión distinto. En la participación, para que se evite la burocratización, no deben haber muchos administrativos en el Consejo. Los administrativos necesarios. Lo que más debe haber en el Consejo de Participación son promotores sociales. Yo quiero aquí dejar
en claro un ejemplo de la Defensoría Pública. Yo admiro mucho el modelo de gestión que ha hecho Ernesto Pazmiño, por ejemplo. Él, en las rendiciones de cuentas que hace todos los años, nos informa que él tiene el 22% de administrativos y el 78% de personal son defensores públicos, son abogados defensores públicos, que obviamente no cobran, el Estado les paga un sueldo y ellos defienden gratuitamente a quienes por situaciones económicas no pueden pagar un abogado. ¿Cómo eso trasladar al Consejo de Participación? El Consejo de Participación, y yo espero reunirme con los próximos 7 compañeros y compartir esta idea, debe hacer lo mismo, unos pocos burocráticos que realmente hagan trabajo de oficina tras un escritorio, que tengan el carisma y la preparación para eso, y la mayoría deben ser promotores sociales en las provincias, en los cantones, en los barrios, en las calles. Eso es la verdadera participación ciudadana. Es verdad que el Consejo no solo promueve la participación, también elige autoridades y debe combinarse los perfiles de personas que necesitemos en el Consejo, pero yo creo que un excelente modelo de gestión que debería adoptar el próximo Consejo es ese. La mayoría de gente que contraten deben ser promotores sociales en las calles. Las veedurías, ¿cómo fueron que funcionaron en este periodo del Consejo de Participación y cómo deberían funcionar, doctora? Bueno, nuestro informe dice que nosotros creamos 393 veedurías en estos más de 5 años y en los 24 territorios. Este es un tema, Nancy, que tal vez no tenía la atención de los medios en la ciudad de Quito, por ejemplo, porque en Quito siempre la atención está en los temas políticos de designación de autoridades. Y estando ustedes tan a la mano, más bien nos concentramos en ustedes antes que en los veedores. Así es. Pero debería ser de otra manera. Debería ser de otra manera. Sí. Nosotros estamos muy contentos porque fíjese que los medios locales, los medios provinciales, sí adoptaron la noticia de las veedurías, hacían noticias, pedían opiniones, entrevistaban a los propios veedores que hacían cosas sencillas, como por ejemplo, vigilar que se use la silla vacía, vigilar que el alcalde contrate adecuadamente la contratación, valga la redundancia, del puente, de la escuela, de cualquier obra pública. Ellos hacían veedurías de lo que hace el Ministerio de Salud en cada provincia, de lo que hace el Ministerio de Educación en cada cantón, por ejemplo. Y esas son cosas pequeñas que le interesa al ciudadano común, que a veces se siente alejado de la capital o del tema coyuntural de designación de autoridades, y lo que le interesa es el tema de lo que pasa en mi cuadra, en mi barrio, en mi cantón, en mi parroquia. Y eso nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo, dejamos ahí una buena herencia al próximo Consejo de Participación, porque la ciudadanía asistía todos los días, miércoles o jueves que teníamos plenos públicos, cuando nosotros conocíamos 2 o 3 informes semanales de las veedurías, y ellos de primera mano nos contaban cómo habían ejercido su derecho de vigilar que se transparente el servicio público o la gestión de una obra pública. Junto a las veedurías también funcionaron defensorías comunitarias. La diferencia entre el uno y el otro, porque el veedor un poco viene a ser el que le defiende al que no tiene voz cuando quiere saber qué es lo que pasa con la escalinata que necesita en su barrio. ¿Cuál es la diferencia con el defensor comunitario? Realmente el tema de las defensorías comunitarias no lo hizo únicamente el Consejo, para eso nos unimos con otras instancias públicas, también nos unimos con los GATS y con los comités de defensa de derechos que tienen todas las alcaldías. Esto era un tema mucho más completo, porque siempre hay derechos que están siendo menoscabados, y el Consejo, como defensor de los derechos de participación, trabajó precisamente tomando acciones legales, capacitando a los ciudadanos para ser defensores comunitarios. Ese es otro del trabajo bueno que hicimos. Y el otro fueron las escuelas de formación ciudadana. Hicimos 104 en cada uno de los cantones, replicando en espacios mucho más pequeños, en territorios mucho más pequeños, y eso era importante porque el ciudadano, más de capacitarse durante 3 o 6 meses, no solamente lo hacía en conceptos o en teoría, sino ejercía la participación, y luego esos mismos ciudadanos que se capacitaban en las escuelas de formación ciudadana ejercían veedurías. Se iban a las defensorías comunitarias, conformaban observatorios, y eso es lo que realmente el Consejo hacía, formar gente para que ejerza sus derechos. Bien, vamos a seguir. Todavía nos quedan algunas inquietudes para participarle a la doctora Mónica Vanegas, actual vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo estaremos planteando con ella, lo estaremos dialogando luego de estos mensajes que ustedes lo van a poder apreciar a través de la radio y la televisión legislativa. Ya regresamos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.
Inicio de espacio promocional. La Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, dando cumplimiento al artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, en el que garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquier de sus derechos colectivos. Convoca a las audiencias públicas provinciales con organizaciones de segundo grado titulares de derechos colectivos a realizarse en junio de 2015, los días martes 23 en Azuay y Santo Domingo de los Áchilas, miércoles 24 en Cañar, jueves 25 en Zamora Chinchipe y Pastaza, viernes 26 en Loja y Morona Santiago, martes 30 en El Oro y Napo. Ven y participa de esta construcción colectiva de las leyes. Asamblea Nacional, contigo de ley. Más información en www.asambleanacional.gov.es. Fin de espacio promocional. Muy pocos minutos para finalizar el programa de hoy y los vamos a aprovechar de principio a fin. Doctora, ¿cuáles fueron los casos más emblemáticos que trató el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está por finalizar el periodo para el cual fueron electos los actuales integrantes? Bueno, realmente otra de las tres grandes tareas que tiene el Consejo es la lucha contra la corrupción. En esto tenemos que aclarar algunas cosas. La ciudadanía, o a través de algunos medios de comunicación, se creó la expectativa de que la ciudadanía tenía que meter presos a los corruptos. Nosotros no somos un organismo que administra justicia y nuestra ley dice claramente que nosotros no podemos conocer aquellos casos que ya están en la justicia o que ya están en fiscalía o en otro organismo de la función de transparencia. Lo hemos dicho, la ciudadanía tiene una costumbre, 9 de cada 10 ciudadanos denuncia un presunto acto de corrupción al Consejo y a la Contraloría. El rato que la Contraloría ya conoce, el Consejo pierde competencia. Y en ese caso lo que nosotros hemos hecho es derivar a Contraloría o derivar a Fiscalía. Lo que a este Consejo le faltó, Nancy, y eso hay que decirlo claramente porque aquí estamos para mejorar las cosas, es que no tuvo una buena política de comunicación institucional. Eso hay que decirlo. Nosotros los 7 consejeros, o los 4 o los 5, como sea la mayoría de este Consejo de Participación, debimos salir cada 15 días o cada semana, porque teníamos un pleno reservado cada 15 días o cada semana, y decir, en el pleno reservado hemos conocido esto hemos archivado por tal razón, esto se ha derivado a Fiscalía, esto a Contraloría, y esto está trabajando el Consejo con estas acciones concretas. Cuando uno no comunica, parece que no hiciera nada, y eso es un error que yo sí lo he dicho públicamente. Yo no compartí eso con mis demás compañeros del Consejo. Yo creo que esto no era un tema de mediatizar, ni era un tema de hacer show, pero sí era un tema de comunicar. Y eso es algo que al Consejo le faltó y por eso parece que tuviéramos ahí una cefalía. Además de eso, la ley también tiene algunas trabas que debe ser corregida y luego de estos 5 años nosotros estamos en la capacidad de poder pedir a la Asamblea Legislativa bajo su mejor criterio que pueda hacer unas reformas a la ley para que nosotros seamos más efectivos en la lucha contra la corrupción. Pero también aclaremos algo, la lucha contra la corrupción es a través de la promoción de la participación ciudadana. Por eso es que las escuelas de participación ciudadana, las vedurías, los observatorios también son mecanismos para prevenir la corrupción porque exigen transparencia. Por lo tanto, no solo trabajamos en la sanción, sino también trabajamos en la prevención a través de exigir transparencia y de capacitar al ciudadano. Pese a esas limitaciones, ¿hubo algún caso que podrían ustedes poner como emblemático, como ejemplo de lo que fue el trabajo de control social? Nosotros tenemos justamente un libro que lo hicimos conocer ya a la Asamblea, ahí están varios casos. No quisiera referirme a uno en específico porque podría parecer que tengo un interés específico, porque sí fue en contra de tal alcalde, en contra de tal prefecto, en contra de tal presidente de gobierno parroquial, por ejemplo. Entonces, referirme a uno podría parecer que tengo esa intención. Sin embargo, eso consta en nuestra página web y sí hay realmente casos concretos en donde instamos al alcalde, al prefecto o al servidor público que estaba en esa institución pública a dar información, por ejemplo, que había una queja de que no daba información. O también muchas de las vedurías en donde después
de que la ciudadanía nos entregó el informe final, se vio que sí había un presunto acto de corrupción. Nosotros derivamos a la Dirección de Investigación y ahí obviamente se investigó y luego pues se procede a enviar a Fiscalía cuando se presume que puede haber responsabilidad penal. Doctora, ¿cuáles podrían ser los 2 o 3 cambios importantes que pueden introducirse a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme se ha anticipado, ¿no? Que hay un proyecto de reformas que se enviaría? Yo creo que aquí debería darse un tema muy importante. Cuando nosotros designamos autoridades, llevamos un proceso de 4 etapas, que primero era la admisión, cumplir requisitos legales y constitucionales, después se calificaba carpeta, examen sobre 50 puntos y al último la impugnación ciudadana. Eso dio pie a que muchos no impugnen realmente al que tiene una probidad pública o que no tiene una probidad pública notoria o ha cometido un presunto acto de corrupción, sino daba pie para que se impugne a los mejores puntuados. Y muchas veces lo hacían los que estaban en puestos inferiores con la expectativa de que caigan para ellos subir. Y muchas veces la impugnación no se tomó realmente como dice la ley y la Constitución, sino como un tema de retaliación política o personal de ciertas personas a los mejores puntuados. Un cambio básico que debe haber en nuestra ley frente a la designación de autoridades que le toca hacer a este próximo Consejo de Participación es que las etapas de los concursos deben cambiar. Primero debe ser admisión, luego impugnación ciudadana en equidad de condiciones a todos los que participen, para que se concreten realmente a impugnar al que realmente no tiene probidad pública notoria, después calificación de carpeta y después del examen de oposición. Y eso permitiría que los concursos puedan ser más transparentes. A mí me parece también que otro de los cambios que debería haber es que yo no le veo tan necesaria a las comisiones ciudadanas, pero eso ya tiene que ver con un cambio en la Constitución. Si ya los 7 consejeros están investidos de la representación ciudadana, ellos directamente tienen que responsabilizarse de hacer los concursos de oposición. Y nosotros teníamos que conformar una comisión, eso significaba 4 meses más, y el Consejo pierde control sobre la comisión, porque la misma ley dice que nosotros no podemos cambiar los resultados del concurso. Y a la final los que terminan cargando la cruz eran ustedes. El Consejo de Participación, cuando la decisión toma la Comisión Ciudadana. Entonces esos son temas que deberían, esa es una situación que debería cambiarse, es una idea personal por el trabajo que hemos tenido ya 5 años, pero eso requiere de una reforma en la Constitución, artículo 209. No basta con una reforma mucho más grande en la ley. Sí. Y yo insisto, creo que otros de los cambios también que deberían haber es ponernos de acuerdo con Fiscalía y con Contraloría y con otras instancias de la función de transparencia para que la lucha contra la corrupción sea más efectiva. Nosotros nos pasamos derivando a Contraloría hace su trabajo, pero se pierde control en quién da el resultado a la ciudadanía. La ciudadanía quiere un resultado. Si nosotros le decimos está en Contraloría inicia un examen especial. Como que ustedes se están lavando la mano. Y eso requiere un cambio en la ley, porque nosotros hemos hecho lo adecuado en una efectiva coordinación con el señor Contralor, pero la ciudadanía requiere un resultado más rápido del Consejo de Participación ¿Qué Ciudadana. propone? Yo ahí sí propondría realmente que se mantenga lo que dice la Constitución. Nosotros hacemos control social y debería verse una coordinación para que no nos quite competencia el rato que conoce este caso otra instancia de la función de transparencia, para no perder competencia. Lo triste es, dejo la denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana, le compete a la Contraloría, ustedes derivan a la Contraloría, pero yo les dejé a ustedes, entonces la respuesta deberían darme ustedes, y lo más triste es que dicen, está en la Contraloría, entonces me toca irme a la Contraloría para ver qué fue lo que pasó con mi denuncia. Deberíamos tener también un departamento de orientación ciudadana, porque muchos ciudadanos llegan con denuncias que no son competencia del Consejo, le compete a Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, o le compete a la Defensoría Pública o Defensoría del Pueblo, pero como ven en el Consejo una nueva voz, un nuevo organismo que les puede defender, debería haber justamente esa orientación ciudadana, ¿no? Y a mí me parece básico, Nancy, no quiero dejar de decir esto porque he sido frontal desde marzo 2010 que me posesioné como consejera de esta hermosa institución. En el Consejo no pueden haber voces
que sean destructivas y nefastas. La participación está para disentir, eso es democracia, pero al Consejo no pueden llegar nuevamente personas como nosotros tuvimos en este Consejo de Participación, que no construyeron nada, que no viajaban a territorio a hacer escuelas de participación ciudadana, sino que tenían una bandera o una propuesta política partidista o política electoral que terminó no solamente yéndose en contra de un proyecto político, sino en contra de la misma institución. Pero si ganaron un concurso, que es el ¿cómo lo Consejo sacan? de Participación. Por Si ganan un eso concurso. deberíamos justamente, ahí debería haber otra reforma. Quienes estén dentro del Consejo de Participación, realmente está prohibido hacer proselitismo político electoral. Eso dice el artículo 45 y 46 de nuestra ley. Y sin embargo, hubo dos personas, más que nada uno de ellos, que hizo proselitismo político electoral, y mientras el Consejo construía, él destruía. Mientras nosotros hablábamos de participación de las escuelas, él tenía siempre una voz más que disidente, que la disidencia es bienvenida en democracia, una voz más nefasta y destructiva. Y fíjese, construir una institución nueva como era el Consejo, con personas que están adentro y en contra del mismo Consejo, realmente fue difícil. Como para tomarlo muy en cuenta y que se siga en un trabajo positivo, pero sin cerrar la boca tampoco, ¿no es cierto? Claro si que algo sí, ve, claro que sí. que hable, pero que no destruya. Así es. Bien, muchísimas gracias a la doctora Mónica Vanegas, actual vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted, doctora. Muchas gracias a ustedes. Éxito en su futuro. Muchas Muy amable. gracias. Nos despedimos de ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.